ni el tiki-taka de Pep Guardiola, ni el rock and roll de Jürgen Klopp. Lo que nosotros le pedimos a la Italia de Gennaro Gattuso es que gane los partidos. No me importa de verdad cómo juegue Italia, sino que gane y consiga la clasificación al Mundial 2026 después de dos mundiales consecutivos sin clasificar. A los jugadores que les dé ansiedad, a los jugadores que le pegue la presión, a los jugadores que se hagan la vista gorda con la llamada de la selección, a los jugadores que de repente se lesionen curiosamente en la fecha FIFA, le digo, bájense del barco de una vez, porque los jugadores que necesita Gattuso no son los que son técnicamente más adecuados, sino los que tienen más garra. Porque Italia históricamente ha jugado con más garra que fútbol. Las 4 estrellitas que están en la camiseta de la selección italiana no se bordaron precisamente con un fútbol súper vistoso, sino más bien con un fútbol de compromiso, de garra y de empuje. Y eso es precisamente lo que se supone que tiene que aportar Rino Gattuso a la selección italiana. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre esta primera convocatoria, este primer debut, este debut de Gennaro Gattuso con la selección italiana en la próxima fecha FIFA de septiembre. Y se los digo de una vez, de antemano, no empiecen con la clásica criticadera de ¡ay, qué feo juega! O que si juega bonito, que si puso que si puso al otro. Al final, si Italia la vemos en el Mundial 2026, es misión cumplida para Gennaro Gattuso. El día de hoy vamos a estar hablando sobre eso. Aquí tengo al doctor Angelo Chambotti, aquí tenemos al señor Gustavo Adolfo Silva, en los controles tenemos al gran Naudi García y estamos, por supuesto, en la Universidad Monte Ávila. Un gustazo saludar a toda la audiencia, Félix, Gustavo, que se conecta con nosotros, invitándola siempre a que se suscriba, comente, dé like y active las notificaciones para que no se pierda ningún episodio de O Gol Mío. Y hablar hoy de la selección italiana, que comienza un periodo nuevo con Gennaro Gattuso, ya lo decía Félix, un entrenador que va a debutar en el banquillo de la selección en septiembre, en esa doble fecha FIFA que tendrá la Azzurra. Realmente comprometida y urgida para ganar, para sumar puntos, a ver si podemos estar nuevamente en un mundial en ese de México, Estados Unidos y Canadá, Guzzi 2026. Queremos escuchar nuevamente el Fratelli d'Italia, ¿no? en ese mundial y que, bueno, vuelva a ser protagonista, porque después de esa Eurocopa, que fue una breve alegría, han sido ya muchas decepciones consecutivas. Sí. Bueno, sí, tal cual, como mencionas, un saludo a la audiencia. Es importante escuchar el himno de la selección en el próximo Mundial, muchachos. Ya creo que es el momento. Ya, como bien comentaba Félix, estamos, en las puertas Mira, un Mundial que por ahora, por lo que se está viendo, Italia va de tercero en la tabla de posiciones. Sí. Por encima de Italia está Israel y el equipo de Noruega, que bueno, Noruega ya tiene, obviamente todos los demás equipos tienen más partidos. La selección italiana, que viene de ganarle a Moldavia, viene de caer contra Noruega en el primer encuentro, pero ya se necesita eso. No quiero ni siquiera pensar en una tercera Copa Mundial sin Italia, porque la camiseta pesa. Creo que ya es momento, y lo voy a decir así tal cual suene. Miren, de verdad no me interesa, pero ya es momento de que estos sinvergüenzas impresentables, porque son impresentables, miren, se pongan los guayos y se suban bien las medias y empiecen a jugar fútbol. No es posible que veamos selecciones de jerarquía como la selección española, como la selección inglesa, como la selección francesa, peleando, inclusive no tan grandes, Holanda, dice. Portugal. Inglaterra, dice. Bueno, pero a ver, por lo menos pueden llegar a clasificar, porque ese es el tema, Ángelo. Inglaterra dice. Pero ese es el tema, Tú dices Inglaterra, pero se te olvida que en los últimos 2 mundiales Italia no ha estado. No, bueno, ¿De claro. qué te sirve haber ganado la penúltima Eurocopa? Entendiendo. Si no vas a los mundiales.
Sí, no, teniendo cuatro estrellitas que pesan, ¿de qué te sirve? Sí, quizás ahí la diferencia que podemos hacer con los... Porque por estos periodos pasan todas las selecciones. Sí. Pero quizás grandes selecciones como, la española en su momento, Inglaterra en su momento, Francia en su momento, Portugal en su momento también, no tenían por ahí una buena generación. Portugal, paréntesis, disculpa, no es grande, ¿no? Pero Está pero bien. es una selección con una generación muy buena. Muy buena ahorita, pero cuando no tenían buenas generaciones, por ahí siempre se metían en los mundiales. Es correcto. Eso es lo que no ha hecho Italia. Y de partida también les podemos decir, Gennaro Gattuso no considera que Italia no tenga una buena generación, a diferencia del discurso general que hay alrededor de los italianos, al cual nosotros mismos nos hemos sumado también en otros episodios, ¿no? Félix, eso es importante lo que mencionas, porque un Gennaro Iván Gattuso que llega a los banquillos y ya se ve cómo él le empieza a dar esa buena energía, esa confianza a sus jugadores. Porque si ponemos en una balanza las jóvenes promesas, ya lo comentamos en episodios anteriores, las jóvenes promesas de Italia, las jóvenes promesas de cualquier otra selección grande, vemos que por ahí Italia se queda un poquito atrás, pero que llegue una figura como Gattuso y te diga eso, dice mucho sobre todos esos jóvenes que por ahí deben haber algunos que tengan como ídolo a Gattuso. Ya no, Sandro Tonali, uno de ellos. Bueno. Que precisamente está llamado, muchachos, a ser un bastión, un baluarte de la selección italiana en el mediocampo. De hecho, creo que junto a Gianluigi Donnarumma, que es la máxima figura que tiene actualmente la selección italiana de fútbol, junto a él, muchachos, y de repente Nicolò Barella, Félix, son los tres jugadores indiscutibles actualmente de la selección. Sí. Es que no hay más. Y Bastoni podría ser. Y Bastoni. Y Sí. Alessandro Bastoni en la saga. Esos cuatro jugadores. De resto, El resto es ver cuál está en mejor estado de forma, ver cómo lo colocas, cómo juegas. Y tal. muy interesante que digas esto también de estas posiciones, porque nos vamos de nuevo a uno de los grandes problemas de Italia, que es la zona de ataque. Claro. Nosotros quizás en el pasado dábamos por sentado que siempre en algún momento Roberto Baggio era titular indiscutible, en algún momento Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi quizás no tan titular indiscutible, Vincenzo Giaquinta, Luca Toni. pero digamos, para irnos al tema del jugadores que son insustituibles y que tú digas, este tipo va a jugar sí porque sí. En los de arriba no sabemos quiénes van a jugar. Sí, es una incógnita, ¿no? Y eso llama mucho la atención de... El único Félix, muchachos de la audiencia, que se proyecta como titular y de hecho ya en los últimos 6 meses, vamos a decirlo así, se ha proyectado como titular e inamovible en las convocatorias, donde también regresó después de estar ausente con el señor Roberto Mancini. Hablamos de Moise Kean. Sí. Roberto Mancini lo borró un tiempo por ciertos episodios de mala conducta, ¿no? Sí, como Nicolò Zaniolo. Sí. Pero lo cierto es que el jugador, muchachos, cada vez que entra Moise Kean deja cosas interesantes. Y hay que tomar en cuenta, Ángelo, yo también pienso lo mismo, y sobre todo para la audiencia, un Moise Kean que quedó la temporada pasada de segundo en la tabla de goleadores del Scudetto, y que cuando lo llama a la selección, lo vimos inclusive en esa llave contra Alemania en la Nations League, es por ahí el jugador más picante a nivel de ataque que tiene la selección, que deja destellos, porque por ahí vimos un Matteo Retegui que terminó como capocannonieri de la última de la última liga, pero como que le pesó, no sé si las 4 estrellas, mira, si Retegui, el color azul. Hay que decir algo, Retegui yo no le he visto ningún gran partido con la selección de Italia. Ese es no el gran se lo he detalle. visto todavía. Y ahorita, yéndose a jugar Un amistoso con Inglaterra, creo que fue. Bueno, justamente. okay, perfecto. Pero fue amistoso, sí. Un par de goles ahí en un amistoso. Pero, a ver, te estás yendo para Arabia Saudita. No has rendido tampoco tanto. Quizás también sea algo del módulo de juego, el esquema, que no se benefician tanto los delanteros centrales. Pero Retegui tampoco es la gran cosa y no es titular indiscutible en estos momentos en la selección italiana. Sí tuvo una gran actuación, no lo vamos a minimizar. No estamos diciendo que es cualquier jugador, pero ojito con el papel que él pueda tener en la selección con Gattuso, porque pudiera ser secundario. Ese viaje para Arabia yo creo que le va a terminar pasando algo de factura. Ojo, y hay que tomar en cuenta también, ya te voy a dar el pase, Ángelo, que por ahí la competitividad
la competitividad de Retegui inclusive puede llegar a bajar porque no está jugando en una liga competitiva. Ya Se fue la vemos liga de que camellos. fue Arabia Saudita, que bueno, que por ahí, bueno, ahí más o menos, no. Se fue a Arabia Saudita y todavía se fue a un equipo árabe que no es muy común. No estamos hablando de un Al Hilal, no estamos hablando de un Al Nassr, no estamos hablando de un Al Ittihad, estamos hablando de un equipo cualquier cosa. No veo a Retegui, muchachos, inclusive si Italia llega a clasificar al Mundial formando parte de la concentración italiana. Fuertes declaraciones aquí de Gustavo Bueno, Silva, ¿no? Sí. Bueno, también antes de pasar, Feli, a hacer el repaso, ¿no? De cómo va Italia actualmente en la tabla de grupos de su clasificación para el Mundial, los próximos partidos y demás. Destacar algo también muy importante. Ya lo decía Félix, Italia tiene tiempo también sin tener un delantero de jerarquía que no solamente sea presente en la selección, sino también en Europa, en el viejo continente. Eso también es algo que le está pasando mucho a la selección, muchachos. Yo creo que desde Luca Toni, Italia... Luca Toni, por ponerlo el ejemplo más reciente, que bueno, campeón del mundo en 2006 y bota de oro también, ¿no? Con la Fiorentina. Pero salvo él, no ha habido otro delantero. Y miren que han habido nombres interesantes como Ciro Immobile, que fue capocannoniere también de la Serie A. Que no tiene malos números a nivel de selección en cuanto a goles y partidos disputados y asistencias, pero cuando uno lo ve jugar... Lo ves y a veces se lanza igual que en su momento Andrea Belotti, jugador Sí, también muy... No, Belotti peor inclusive quizás que Ciro Immobile. el que estaba encomendado a guiar toda esta generación de los últimos por lo menos 10, 15 años en el ataque era el gran Mario Balotelli. Que sí tiene buenos números con la selección a pesar de... Sí. De hecho, anotó goles en la última Copa del Mundo que disputa Italia en 2014, precisamente ante Inglaterra. Sí, anotó un gol contra Un Inglaterra. golazo ahí, la Eurocopa que había hecho anteriormente contra, bueno, Alemania. Eso fue una locura, realmente. Pero después se salió del radar también. El tema yo creo que queda por ahí y te tomo la palabra. No sé qué piensas, Félix, con respecto a lo que dice Ángelo con el tema de la jerarquía. Creo que es importante resaltar eso porque es que se ve en la selección eso. Por ahí la jerarquía, como bien comentaba Ángelo, está entre 3 jugadores, pero necesitas un referente en ataque, necesitas inclusive un jugador que tú sepas que te puede abrir un partido trabado. Ahora, no hay jerarquía ahí. Otra cosa, muchachos, les pregunto. También es necesario que Italia tenga obligatoriamente un 9 de alto calibre. Sí. Porque si nos vemos al caso de otras selecciones que también están adoleciendo lo mismo actualmente, como Brasil, que no tiene un 9 inclusive desde Ronaldo Nazario o desde Adriano, si nos vamos al caso de España, Bueno, nos España, vamos al caso de la selección española. A ver, pero España también es por un tema de cómo juega la selección española. No necesitan un super 9 de área porque históricamente juegan así. Quizás ahí está más justificado. Pero... La misma selección alemana, Félix. ¿Quién es el 9 ahorita de Alemania? Alemania también ha tenido tiempo sin 9 desde Klose. El jugador el joven, el del Stuttgart. Exactamente. Y Fulkrug Fulkrug que fue un 9 Guatemala, creo que se llama Guatemala. Exactamente. Sí. Entonces, el mismo caso... a ver, si se quiere... Pero, por ejemplo, tú mencionabas Brasil, pero Brasil también tiene un bache importante. Bueno, por eso. O sea, a ver, también es una selección Italia, que está... Claro, no, sí, pero, a ver, si nos ponemos, ya que estamos con las comparaciones, en Argentina tenemos a Lautaro Martínez, tenemos a Julián Álvarez y un Mastantuono ahí que está apareciendo de a poquito, o sea... Algunas tienen y otras no. Exacto. Sí, entonces, sí, algunas tienen y otras no. Entonces... De repente, ojalá y Gattuso pueda, a lo mejor, muchachos... aprovechar a ese Lorenzo Luca, quién sabe. Bueno, un Lorenzo Luca que cuando entró por ahí no marcó goles, pero por lo menos se hacía notar más que Retegui, muchachos. Bueno, vamos a ver el panorama de Italia, a ver. Sí. No. Creo que estás viendo los partidos de fútbol con los ojos cerrados, porque si ves el rendimiento de Luca, por ahí los 25 minutos, los 30 minutos que Luca tiene una convocatoria nada más. No, por eso mismo. Pero claro, por eso mismo estoy diciendo. Vamos a hacer algo. De los jugadores vamos a hablar más hacia el final del episodio, de los posibles convocados o la convocatoria que hace Ogol Mío, posible convocatoria de
de Gennaro Gattuso. Vamos a echar una rápida repasada sobre... Si ninguno se lesiona o no quiere ir de pronto. Sí, ya sabemos cómo son algunos jugadores Pueden ver nuestro último De episodio. divas, ¿no? Pueden ver el último episodio sobre la selección italiana y entenderán todo. Italia forma parte del grupo I de las eliminatorias europeas. Ya tú lo dijiste, Gustavo, lidera Noruega el grupo I con 12 puntos en 4 partidos. Ha ganado todos los partidos con más 11 en golaveraje. Hacemos énfasis de nuevo en el golaveraje porque es el criterio de desempate en caso de igualdad de puntos. Fortísimo ese golaveraje de Noruega, ¿no? Está muy duro. Es decir, eso, 4 partidos más 11 de golaveraje está bastante duro. Luego tenemos a Israel en el segundo puesto con 6 puntos en 3 partidos. Tiene más 1 de golaveraje. Después está Italia, que ha jugado 2 partidos nada más, tiene 3 puntos y tiene menos 1 de golaveraje. Luego está Estonia con 3 puntos en 4 partidos, menos 3 de golaveraje. Y de último está Moldavia con 0 puntos en 3 partidos, con menos 8 de golaveraje. Italia va a estar jugando con Estonia el viernes 5 de septiembre en el Estadio Atleti Azzurri d'Italia de Bérgamo, el estadio del Atalanta. Y luego va a visitar a Israel en Debrecen, en Hungría, porque recordemos que Israel no puede jugar los partidos en su país. Por todo el tema del conflicto bélico que hay. Ese partido se va a estar disputando el lunes 8 de septiembre. O sea, ya de entrada tenemos Estonia de local y el segundo, tenemos a Israel de visitante de la tabla de Italia. Entonces, ya dijimos también que para que Italia clasifique directamente al próximo Mundial tiene que ganar todos sus partidos y con el golaveraje tratar de superar a Noruega. Entonces... O en su defecto, ligar que Noruega tropiece en el camino mientras Italia sigue ganando. Pero para dependiendo de sí misma, el panorama de Italia es... Inclusive, ganando todo puede clasificar, ¿eh? Sí, no, pero lo más complicado es que, exactamente, ganando todo Italia, Félix, y Noruega ganando todo, no te da. No, es que ya va. Por el enfrentamiento. Perdón, si decimos ganando todo Italia, es ganando la Noruega al segundo bueno, partido. Último partido. Correcto, exacto, sí. Ahí habría igualdad de puntos correcto, y ahí definiría el golaveraje. Por eso hacemos énfasis en ese punto. Entonces, yo les pregunto de una vez, ¿está obligada Italia con Gattuso, con este debut de Gattuso, a ganar a Estonia y a ganarle a Israel? Porque al final de cuentas, para eso es que lo trajeron y él ya lo dijo. O sea, él ya dijo que ese es el objetivo manifiesto de todo. Ir al próximo Mundial. Yo pienso que obviamente está obligada. El partido más duro ahí va a ser contra Israel porque es el segundo en tabla. Yo por ahí sí pienso... pero me liquidaron No. Una cosa, ¿no? yo estoy hablando de la posición que está Israel en tabla. Yo no estoy hablando de que Israel sea el Manchester City, como bien decías tú en ese episodio. Por ahí se recordarán de Dompo. Yo sabía que en este episodio ya Félix y yo lo teníamos con Correa, hoy lo sacamos a pasear para el parque y bueno, ahí quedó. Cuidado si les muerde. Ya sabía yo, muchachos, en ese episodio que no me iba a equivocar. Miren, y una cosa también que quiero resaltar. Pero ya va, perdón, Ángelo. Estamos hablando de este escenario porque Italia perdió con Noruega. No es que Italia perdió con Israel y se le está complicando la eliminatoria. Se le está complicando la eliminatoria porque perdió con Noruega. No, pero precisamente, ya sabía yo, muchachos, que lo dije bastante en ese episodio. A Italia se le va a enredar el papagayo en este grupo. No, en el grupo. En el grupo general. Ya salió el pulpo Paul aquí. En el grupo general. Que tenemos... Yo lo que sí les voy a decir... miren que Moldavia, Moldavia nos enredó el papagayo también ahorita. En el último partido de Spalletti. Ya les decía... Fue complicadísimo. No empiece con la venta de humo. No fue complicadísimo, Ángel. No fue complicadísimo. Pero, Italia llegaba en una situación complicada después de una goleada. Claro. Ganó el partido 2-0. Apretado. Moldavia tuvo chances por eso. para acercarse un poquito en el marcador. Anotaron un gol que fue incluso invalidado. Que fue invalidado porque estaba adelantado. Sí. Está bien, pero Italia pudo haber marcado también, es verdad, 2 o 3 goles más. Por eso. Entonces, tampoco es que, ya, se complicó, ¿sabes? Quiero también recalcar, muchachos, quiero recalcar lo siguiente. Yo sí no veo a una Italia clasificando directo. Eso sí quiero decirlo de una vez acá, porque el tema es el golaveraje de Noruega. Por ahí creo que Italia va a volver a jugar un repechaje y que saque la casta en el repechaje. Bueno, ya que estamos con predicciones, yo voy con una predicción todavía más polémica que la tuya. Yo creo que Italia va a clasificar directo. ¿Y por qué Italia va a clasificar directo? Porque va a hacer el trabajo, Gennaro Gattuso va a hacer el trabajo de ganar los partidos que le quedan y creo que
a Noruega le va a caer la gota fría en alguno de los partidos. Porque yo vi a Noruega en su visita ante Estonia. Y le costó también. Ganó 1-0 y sobre el final. Sí, sobre el final le costó. Es decir, estuvo ahí muy cerca a Estonia de robarle puntos. Y si Estonia pifia en una, créanme que Italia va a oler sangre y va a ir con todo. Sí. Eso Bueno. sí, o sea, si Noruega empata, vota por ahí, un empate con cualquiera de estas otras selecciones, Israel, que dijimos que bueno, Ángelo dice que puede ser un poquito complicado. Si es complicado para Italia, es complicado para Noruega también, Sí, me imagino. Sí, seguro. Próximo campeón del mundo, Israel. Pero es que no Cuidado, estamos hablando Ángelo. de eso, si no estamos hablando de que sea campeón. Consideramos que a Noruega también le falta jugar de visitante contra Italia, que va a ser el último partido de Que la cierre esta fase de eliminatoria. grupo, ¿no? Justamente de ahí ya podríamos tener algunas cosas definidas, pero yo creo de verdad, Gustavo, que Italia sí está en condiciones de quedarse incluso con el primer puesto, porque la única pifia que podía tener Italia ya la tuvo. Si de ahora en adelante hace todo lo que se supone que tiene que hacer, igual se puede quedar con el primer lugar. Sí, el panorama, si empieza a ganar, por lo menos partiendo de este debut que va a tener Gattuso en septiembre, si empieza a ganar y comienza, muchachos, con 6 puntos, bueno, el panorama se va a comenzar a aclarar un poco. Y cosa importante que hay que decir, perdón que te interrumpa. En esta doble fecha FIFA, uno de esos días Noruega no va a jugar porque tiene el parón. Es correcto. Le toca descansar uno de esos partidos para ponerse todos al día. Es decir, de todas, si Italia gana, le va a recortar puntos en la tabla. Bueno, y puntos y tema de golaveraje también se lo puede recortar un poquito. Esa también es la otra. Ganar a estas dos selecciones que se van a enfrentar en septiembre y ganar con un resultado holgado que permita además favorecer al golaveraje. Y también sigue encajar goles. Eso es lo ideal. Que la selección encaje goles. Porque obviamente eso forma parte de... Sí, Gattuso tiene que por ahí también, muchachos, hacer una reestructuración en la defensa. Porque Italia últimamente está encajando muchos goles, demasiados goles. Y para hablar de la reestructuración en la defensa, hay que también situarnos en cuál es el sistema táctico que va a utilizar Gattuso, ¿no? Porque por ahí Spalletti llegó diciendo algo y terminó haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces hay que ver cómo llega Gattuso. Ya ese tema lo vamos a abarcar ahorita, próximamente en el episodio. Antes de eso, quería hacerles una pregunta también a ustedes. Si Gattuso llega a pifiar en alguno de estos dos partidos, es decir, nos saca los 6 puntos, ¿ustedes considerarían seriamente que Italia tendría que incluso buscar otro entrenador? No. ¿O ya nos vamos con Gattuso hasta el final, pase lo que pase? Sí. Yo particularmente, Félix, muchachos, Gustavo y audiencia, considero que si con Gattuso se pifia en este camino, vamos a quedarnos hasta el final. Es decir, morimos con las botas puestas. Es decir, en el repechaje que Italia lo tiene prácticamente asegurado por su posicionamiento en la última Nations League. Si Italia llega a no quedar en el segundo puesto, igual podría jugar el repechaje por como le fue en la última edición de la Nations League. Yo por ahí te hago otra pregunta encima de esa pregunta. Si Gattuso no da la talla en esos dos partidos y a Gattuso lo botan de la selección o él dimite de la selección, ¿quién puede lanzarse ese barco muerto? Porque ese es el gran detalle. Asumamos algo. Si en esa situación que Italia no saca los puntos o lo que sea y votan a Gattuso, el técnico que se tiene que traer a Italia es uno que sepa jugar instancias de eliminación directa, que es lo que sería un eventual repechaje, porque a eso apuntaría porque ese entrenador. Tal cual. La situación se pone cada vez más corta, más pequeña y es importante. Creo que Massimiliano Allegri. Y haciendo, ojo, y es que ahorita está complicado, muchachos, porque el técnico, ahorita hay que tomar una cosa, ¿no? El panorama actual de entrenadores italianos está ya ocupado en su totalidad. Sí. Los grandes entrenadores italianos están todos comprometidos hay proyectos con nuevos. Entonces, el único, me parece a mí, capaz, como dice Félix, de en una instancia de eliminación directa, tendría que ser Massimiliano Allegri. Pero eso sí, haciendo la salvedad de un rol compartido entre selección y club. Y que sea un acuerdo que pueda llegar allí la federación con el Milan y demás, por tratarse de un tema de vida o muerte con la selección italiana, y se puede entender de esa forma. Exacto. Pero eso es un escenario muy específico que estamos esperemos que no suceda. Yo, en lo particular, muchachos, yo le tengo confianza a Gattuso. ¿Por qué? Primero, porque el cuerpo técnico es un cuerpo técnico de ex campeones del mundo. Es un cuerpo técnico que por ahí, para estos nuevos jugadores, hay muchos ídolos. O sea, una cosa es
que de repente puedas llegar a tener a un Luciano Spalletti, ex entrenador, pero por ahí los jugadores no se pueden sentir identificados, a que de repente, como decía Ángelo, un Sandro Tonali que cumpla funciones técnicas también de Gattuso. Y que además es el 8 en la selección. Exactamente, Como siendo su ídolo, con la garra también que tiene, Bueno. porque el carácter que tiene Gattuso es un carácter que le hace falta a la selección, Y muchachos. también la reestructuración que trajo consigo toda la salida de Spalletti. Ya vemos que hay grandes nombres. Simone Perrotta, Gianluca Zambrotta, el mismo Gianluigi Buffon que ya estaba. Que Ciccio fueron Prandelli campeones, también, que fueron sí. campeones del mundo estos tres. También está Prandelli, tenemos a Bonucci. Pero esos tres que fueron campeones del mundo junto con Gattuso, que ya los tenemos como en el staff. Entonces A lo argentino, Félix. este entorno tal cual. No, y me como- llama la atención el nombre de Cesare Prandelli, que por ahí es el más viejo del cuerpo técnico. Es el último Y que es- logró meter a Italia en un y mundial. y exactamente, y es como tenemos la parte fresca, por así decirlo, de todos los jugadores, exjugadores que mencionabas, y Gattuso también, y también tenemos la parte un poco más, por ahí, con más experiencia a nivel de banquillo, Que, por inclusive de cierto, selección, como es Prandelli. Félix, que por cierto no le fue nada mal a Prandelli, la verdad. Yo me quedo con cosas muy buenas. En 4 años llegó a una final de la Eurocopa. Sí, señor. Y bueno, clasificó a Italia al Mundial y después fue una vergüenza lo que pasó ahí. Y pero- bueno, hizo también un buen papel en la Copa Confederaciones 2013. Si no Sí. me equivoco, un cuarto lugar. Sí, Tercer, cuarto lugar allí. Copa Confederación, bueno. Bueno, Copa pero Confederación. pero torneo que siempre sirve de vitrina, que es bueno, yo les importante. tengo FIFA, una tal. pregunta, Bueno, muchachos, a los dos. De acuerdo a este nuevo cuerpo técnico, podemos decir en Ogol mío que Italia viene con todo. bueno, no sé O si sea, con- se puso toda la carne en el asador pero a nivel de cuerpo se técnico. quiere poner las pilas a última hora. Sí, O sea, yo no sé si con todo, porque la verdad es que por más que estos jugadores que mencionamos, exjugadores, hayan tenido un gran rendimiento y hayan sido protagonistas en su momento, con Italia yendo al Mundial, ganando el Mundial y todo esto, a nivel dirigencial yo no sé muy bien cuáles son las cualidades de cada uno, honestamente. Claro. O sea, por lo menos Zambrotta, Perrotta, Buffon es el único que te puede decir, ok, que es el comisario técnico. está bien. Pero por ahí Leonardo Bonucci, no sé muy bien. Ajá, Bonucci qué. Bueno, Es una personalidad fuerte y tal, pero es un tipo que también es medio polémico, rompevestuario. Entonces, a ver, no diría que es toda la carne al asador como Ok. tal, pero sí hay una intención clara de rodear a los jugadores con personajes de experiencia y que ya tuvieron su trayectoria viviendo esos momentos de tanta presión. Bueno, y Bonucci, precisamente, Félix, ex compañero de muchos de ellos en la última Eurocopa que gana Italia. Sí, sí. Entonces, por ahí también, por ahí también puede haber un ayudar. poquito de... Sí, sí. Yo creo que se trata básicamente esto de, muchachos, no nos salió bien todas las veces anteriores, desde Giampiero Ventura, el señor Giampiero Ventura, que no sé cómo, al sol de hoy no sabemos ni cómo fue entrenador de Italia. Impresentable. Impresentable totalmente. Y a partir de allí, la selección dijo, bueno, nada, vamos a lanzar la última ficha, no carne en el asador, Gustavo. La última ficha que nos queda. La última Sí. fecha de una gestión moribunda dentro de la federación. Ya lo dijimos. Por el señor Gabriele Gravina, sí. Gravina se tuvo que haber ido apenas Italia no clasificó al Mundial 2022. Tuvo que haber renunciado porque eso es un honor. fracaso. Un y un fracaso punto de no rotundo. renunciar. Ya, no lo lograste, Claro, te vas claro. por el bienestar. Y ahorita este tipo no quiso ceder y mira la situación en la que está Italia ahorita. Sí, por eso. Entonces dijo, bueno, nada, vamos a poner a los jugadores, vamos a rodearlos de ex figuras, ex leyendas del fútbol italiano para, bueno, poder, Sí, bueno, para ver si estos tipos, como dices tú también, una banda de sinvergüenzas, a ver si pueden Bien. agarrar algo de allí. Bien mencionaba Ángelo que tal cual el paralelismo que estamos haciendo con lo que hoy en día es la selección de Argentina. Una selección de Argentina que maneja un cuerpo técnico de exjugadores y bueno, ¿qué es la selección argentina? Claro. Hay que Por ver ahí- Y hay mira que ninguno buscar- de ellos ganó mundial. No, y es que lo más inclu- chistoso. Claro, No, que pero inclusive- por ahí, perdón, la calidad de la plantilla de Argentina puede ser otra cosa. Es ¿no? distinto. Bueno, y no lo tengo tan claro, la verdad, Félix. A ver. Bueno, tienes A al ver. mejor O sea, jugador del si mundo. nosotros... Cuando Ya llegó, va, ok, el mejor jugador del mundo. cuando llegó Scaloni tenés un tipo como Di María. Italia no tiene un tipo No, como no. Di María en estos momentos. Pero hablemos de la actualidad.
Bueno, Julián Álvarez, no Claro, tenemos un Julián Álvarez. Correcto. Un Pero, Lautaro Martínez. sí, exactamente. porque O sea, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, que son jugadores que quizás, ok. bueno, Rodrigo de Paul. A mí no me gusta. A mí no me quita el sueño. Claro, a mí pero tampoco. se ha Pero lo demostrado. Enzo Fernández sí, o McAllister. No, pero- y sin desligarnos del tema, para cerrar, De Paul se ha demostrado que es un jugador de selección, no es un jugador de club. Exactamente. Pero lo que menciona Félix es cierto, por ahí de repente no se ve esa calidad, pero Es un muchachos, es un colectivo. Sí. Esa selección hizo vestuario y yo creo que por ahí comienza todo. La base de todo. La sí. base de todo es el vestuario. Lo vimos, cómo la selección de Argentina gana el Mundial. Por la hermandad, por el vestuario, por el compromiso, por el trabajo. Que El eso poder no de la se ve. amistad. El poder de la amistad, tal cual, tal cual. Eso no se ve en la selección italiana. No hay compromiso. Dicen por ahí que era Messi el que armaba los 11 iniciales. Bueno, no sé si será verdad, si Las será mentira. convocatorias también. No sé si será verdad, si será Bueno. mentira, pero lo que sí es Todo cierto eso va a salir a la luz en es algún la momento, muchachos, estoy fraternidad. seguro. Bueno, pero sí. Todo sí. eso va a salir a la Si luz. lo hizo bien, porque Bueno, al final lograron lo que tenían que hacer. Lo que sabemos es que Gattuso es un tipo que puede llegar a armar o a conseguir esta armonía dentro del vestuario. Y ya que estamos hablando de Gattuso y de debuts, justamente, Ángelo, échame una mano porque vamos a revisar aquí todos los debuts de Gattuso a nivel de clubes con todos los clubes que ha dirigido y les vamos a dar el balance para ver cómo se proyecta. Estos son datos, son estadísticas Sí. puntual, pero igual tienen Es su peso, ¿no? importante. Han sido avisamos ya de antemano que han sido debuts bastante sub y baja. Está bastante tabla. Pero bueno, nada. Comenzamos con su primera experiencia como entrenador, que fue en el Sion de Suiza. Recordemos que él se Entrenador-jugador. fue... Entrenador-jugador, exactamente. Él se fue a retirar allá al Sion de Suiza y perdió 3-1 ante el Zurich en la Superliga de Suiza, la primera división. Allí, bueno, ese primer debut como entrenador. Luego de allí, Tampoco fue que le tocó muy fácil. Porque, Claro, luego de ahí saltó Ah, al bien. Palermo, el equipo del Palermo, Donde dirigió a Paulo Dybala. a Paulo Dybala, correcto, ganó 2-1 a la Cremonese en Copa Italia. Ese fue su partido de debut. Tal Exactamente. 2-1 con victoria. Luego en Grecia saltó a la Superliga de Grecia, Ofi Creta ganó 1-0 al Panetolikos, ¿no? Ujú. De la Superliga de Grecia y el Ofi Creta que después terminó descendiendo esa temporada que dirigió Gattuso. De hecho, Fíjense ni siquiera terminó. que llevan 3 victorias consecutivas como debut. No, pusimos una derrota con No, el pero- Celtic. Exacto, la primera derrota. La primera pero fue- sí, claro, quiero decir Palermo, Ofi Creta y la tercera consecutiva el Pisa, que ganó claro. 2-1 al Prato en Serie C. En Serie C. Luego bueno, hizo ese salto, se fue a dirigir las inferiores del Milan, con el Milan Primavera. También debutó con una goleada 5-1 en derrota, no ganó. Y luego llegó como apagafuegos también en una temporada que Vincenzo Montella empezó muy mal con el Milan y llamaron a Gattuso, que justamente dirigía las inferiores. Debutó con el Benevento. Bien. Empate 2-2 contra el Benevento de Roberto De Zerbi. Y ese partido lo recuerdo clarito porque fue bastante temprano y me tocó pararme temprano para ver el juego. Al Milan le empataron el partido al último minuto con un gol del portero Brignoli. Ese fue el debut Sí, de Gennaro Gattuso con el Milan. Que Solo por que- cierto, a Gennaro Gattuso en el Milan, hay que decir, muchachos, le fue bien, la verdad. O sea, Gennaro Gattuso lo hizo bien en el Milan. lo puso a competir O sea, bastante yo bien. recuerdo que en esa última fecha de la temporada en la que llegó Gattuso... Sí, el bueno, la Milan- temporada siguiente, porque Gattuso estuvo en la temporada 2017-2018, que fue en la que llegó, ya empezada, Sí, ya ya bien empezada. entrada, ya como en octubre, noviembre, si no me equivoco. Y la temporada siguiente, que fue la 18-19, que la dirigió completica, esa es la que te estás refiriendo, ¿no? Que en la última jornada Sí. llegaba con chances de clasificar a Champions. a Champions. Y estuvimos a un punto nada más Exactamente. de poder acceder allí a la Champions. Entonces, bueno, realmente me parece que su etapa fue buena. Además, en esa etapa del Milan, él consolidó el sistema, el 4-2-3-1, Ujú. que de hecho se habla que es uno de los que pudiese utilizar en la selección Sí. italiana, porque es de los que mejor le ha funcionado en su carrera. Sí. Luego, después del Milan, dirigió al Napoli, que tuvo su otra gran oportunidad. Napoli, al que llegó sugerido por Carlo Ancelotti cuando se desvinculó, dijo, tráiganse a Gattuso como reemplazante. Debutó con una derrota ante el Parma en Serie A y con el Napoli también estuvo a nada. O sea, es difícil decirlo, pero el tipo se quedó fuera de puestos de Champions. Por un punto.
no solo por un punto, llegó a hacer 77 puntos. Con 77 puntos, este año entraba relajado en zona Champions. Claro. Por ponerles un O sea, ejemplo. para que tengan la idea de que tanto en Milan como en Napoli No lo hizo mal. Le fue bien. O sea, para la expectativa que había alrededor de él, lo hizo bien, Sí, realmente. Bastante, Esa es la realidad. bastante bien. Luego, al Valencia, debutó con el Valencia en la Liga Española, ganó 1-0 contra el Girona. Con el Marsella... En el Valencia, Félix, disculpa que te interrumpa, si no lo ven con muy buenos recuerdos, porque el Valencia esa temporada terminó casi en zonas de descenso. Bueno, pero el Valencia, ¿de cuándo no compite? Pues, sí, también. sí. Total. En Marsella debutó con derrota también, perdió 3-2 con el Mónaco en la Ligue 1. Y en su último equipo, el Hajduk Split de Croacia, debutó con victoria 2-0 ante un equipo de Islas Feroe en el repechaje de la Conference League. Conference League que después no pudo jugar, pero con este equipo, con el Hajduk Split, llegó hasta la última fecha con chances de ganar la liga. Sí, de ser O sea, campeón, un equipo que tenía demasiado tiempo sin siquiera presentarse una liga croata que pelear. prácticamente la lidera el Dinamo Zagreb. Tal cual. Entonces, si hacemos el balance total, 10 partidos de debut de Gennaro Gattuso con sus clubes, 5 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Es un balance que quizás no es tan esperanzador. Sí, bueno, de entrada, no es esperanzador. Por ahí siento que está como un mezcladito. Pero, bueno, tampoco... A ver, en tema selección hay que decir, es total y completamente distinto el tema clubes. Sí, Primero porque obviamente tienes, no tienes la disponibilidad de los jugadores día a día como lo puede tener un entrenador de club. Sí tienes más tiempo de preparación, pero ¿de qué te sirve anotar si a la hora de la práctica de repente te puede costar, tienes que esperar una fecha FIFA, ¿no? Sí, y que estamos hablando de debuts. Además, Exactamente. estamos hablando del primer impacto, los cambios que uno ve con el entrenador. Yo considero que Gattuso la tiene entre comillas, porque ya hemos visto ciertas cosas, pero entre comillas la tiene fácil contra Estonia. Ok, bueno, justamente que estamos hablando de Estonia. Vámonos Pero con... no digamos, muchachos, lo que siempre Vámonos con no las digamos predicciones. que si la tiene fácil No, o y por eso resalto, entre comillas. Debe ganar. Entre comillas. Vámonos con eso. Quiero que me den sus predicciones para estos dos partidos de Italia. ¿Cuánto queda el partido contra Estonia y cuánto queda el partido contra Israel, muchachos? Díganme ustedes aquí su... Bueno, yo me decanto, muchachos, contra la selección de Estonia. 2-0. 2-0 de local. Sí, de local, 2-0. Hay que también, esa es la otra. Italia tiene que volver a hacer de su localía un fortín. Empezar a ganar de casa. Sí, ¿no? es que eso es importante. Y contra la selección de Israel, 3-1. 3-1 de visitante. Sí, 3-1 de visitante. 3-1 de visitante. ¿Tú, Gustavo? ¿Cómo lo ves? Contra la selección de Estonia, el partido va a quedar 3-1 y contra Israel va a quedar 1-0. 1-0 tal cual, así más apretado. Yo me voy con que creo que va a ser el debut soñado para Gattuso, siempre siendo optimista, pero también viendo el nivel de la selección. O sea, estás enfrentando a Estonia, pues es el otro rival al que tienes que aprovechar para sacar diferencias, para cortar el golaveraje. Es un rival débil. Es que eso es importante. Pero estás jugando en casa por y va a ser más difícil sacar resultados contra Israel y contra Noruega holgados. Entonces yo creo que contra Estonia, mínimo 4-0, me espero del debut de Gattuso con Italia, y contra Israel pondría un 2-1 así bien apretado también. Que esa es la otra. Y ya lo decíamos, Italia tiene que comenzar a golear por temas golaveraje. Claro, por eso digo, lo veo más factible contra Estonia que contra Israel, ¿no? Recordar a la audiencia, porque ese tipo de estadísticas a veces se olvida, ¿no? Recordar a la audiencia que Noruega tiene más 11. Ya lo habíamos dicho, lo repetimos, porque como estamos metiéndonos en el tema golaveraje, para que lo tengan claro. Le endosó 3-0 Italia. 3-0. Bueno, eso fue lo que le terminó costando el cargo a Luciano Spalletti. Ahorita ya nos vamos a meter con el tema del módulo. Antes de eso les vamos a recordar cómo cierra Italia después de estos dos partidos contra Estonia e Israel. Tiene 4 partidos más de eliminatorias. Jugaría con Estonia de visitante e Israel de local, es decir, se invierte la cosa en el mes de octubre. Como si fuese ida y vuelta, ¿no? Exactamente. De Israel, cuando juegue de local, sería en el estadio Friuli de Udine, donde ya se disputó la final de la Supercopa de Europa. Luego, en la última doble fecha FIFA de noviembre, visitaría a Moldavia y recibiría a Noruega
el 16 de noviembre en San Siro. San Siro que No le trae buenos recuerdos a Italia, precisamente. últimamente, porque antes era un fortín, Sí. solía ser un fortín de la selección italiana, pero ahí fue donde Italia se quedó eliminada con Suecia, ¿no? después Sí. de, bueno, empatar 0-0 ese partido y no lograr... Un poco complicado. está medio mufa. Recordando, Está medio mufa, es decir... recordando países escandinavos. Pero esa ¿no, es la idea, muchachos? esa es la idea, Ah, muchachos, que no salgan esos fantasmas del pasado. Sí, no, que más Italia bien. más bien Ojo, vuelva a salir Y ya. hay que recordar también, a ver, Noruega es una selección que hoy por hoy es es la mejor selección de Noruega. En mucho tiempo. En mucho tiempo. Entonces, no está tan asequible, pero lo que mencionó Félix con respecto a la selección italiana es importante. Un estadio San Siro donde juega el Milan, que tiene mucha historia. Tiene el mucha Inter también. y claro, bueno, el Meazza, cuando juega el Inter, ya no se llama San Siro, pero tiene mucha historia, tanto de Inter como de Milan. Así es. También inclusive de selección, y eso pesa. Sí. Quizás es eso. Quizás la intención de la federación, que ha hecho las cosas muy mal, es tratar de borrar lo que fue ese momento oscuro contra Suecia y decir, bueno, en San Siro sí, nos sacó Suecia del Mundial, pero en San Siro nosotros también sacamos a Noruega del Mundial cuando todos nos daban por eliminados. Sí. Esa puede ser un poquito la intención detrás y decir que no es sería... es un estadio que no es fácil visitar tampoco. Claro, y sería la idea romántica más bonita y perfecta de los últimos años. Pero Vamos a veremos, ver si termina... Se titularía la revancha escandinava, muchacho. Bueno, ya estamos dando titulares adelantados. Nos vamos con el módulo. ¿Cómo va a jugar la Italia de Gennaro Gattuso? Porque ese es el gran debate. Cuando Luciano Spalletti agarró a la selección jugaba con línea de 4. Nunca le consiguió la vuelta. De hecho, en lo que fue la Eurocopa empezó con línea de 4, después cambió a línea de 3, después cambió a línea de 4. Puro experimento. Sí, estaba mutando constantemente. Y después, no es bueno experimentar en torneos, ojo. Y después, cuando empezó la Nations League y también en los últimos partidos eliminatorios, implementó de una la línea de 3 y ya vemos Y quedó fija, ¿no? cómo le fue, quedó fija. En Italia tenemos que decir que los grandes equipos, si revisamos el podio de la Serie A, tenemos al Inter, al Atalanta, a la Juventus desde que llegó Tudor, a la Roma y a la Fiorentina, que juegan con línea de 3. El único de los clubes del top 6 de la Serie A que no juega con línea de 3 fue el Napoli la temporada pasada, y sabemos que algunos partidos sí los jugó con línea de 3. Entonces, Bueno, porque inclusive Félix, hasta el Milan, cerró la temporada con línea de 3. bueno, Ahí de Sergio Conceição a última hora. ok. Los últimos 3 partidos lo podemos con hacer. Conceição ahí sí. Igual estamos hablando del podio de la Sí, serie, que sabemos total. que el Milan no cayó ahí y tampoco tiene jugadores De en selección, defensa. salvo Gapia, ¿no? Sí, bueno, Gapia, es verdad, Mateo Gapia. Pero, ¿cuál es el afán de jugar con la línea de 3? Históricamente, Gattuso es un tipo que juega con línea de 4. Se puede adaptar a jugar con la línea de 3. Lo hemos visto. Lo hizo en algunos tramos, lo llegó a hacer con todos sus equipos. En algún momento jugó con línea de 3, par de partidos, alguna cosa. Pero siempre ha jugado línea de 4. Entonces, les tengo otra pregunta aquí, y una vez para meternos de lleno en ese debate. ¿Debería Gattuso dar el golpe de entrada y decir, este es el módulo y nosotros vamos a jugar así de ahora en adelante? ¿O más bien debería gestionar y poco a poco ir moldeando? Bueno, estos están acostumbrados a jugar con línea de 3, línea de 3, línea de 3, y de repente dentro de un par de fechas FIFA ya tenemos esa línea de 4. Lo que pasa es que, muchachos, yo entiendo que la línea de 3 que prácticamente terminó usando Luciano Spalletti fue algo también más o menos impuesto por el tema federativo, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda, ya tú lo decías, Félix, casi 4 o 5 equipos en Italia juegan con línea de 3. Precisamente la base de la selección italiana en defensa son de jugadores acoplados a línea de 3. Y por allí precisamente era lo que le tocaba a la selección italiana. Adicionalmente a eso, los laterales de la selección juegan como carrileros en sus clubes. Sí. Entonces, evidentemente no tenemos mucho tiempo para andar experimentando, bien lo dices. Tenemos que comenzar a jugar con los tipos que ya tienen los automatismos fijos sobre dónde juegan, pim, pum, pam. Vamos a seguir con la línea de 3.
Pero Perdón, vimos- dices lo de los carrileros laterales, pero el lateral derecho titular es Giovanni Di Lorenzo, que históricamente está acostumbrado a jugar línea de 4 Que también. si me preguntas, no tiene que ser el carrilero de la selección. Si jugasen Él- con línea de 3 o el lateral derecho si jugasen con línea de 4. Ya Giovanni Di Lorenzo como lateral o carrilero no le No, da sí, ese claro ida y que sí, vuelta. claro que sí es Yo lo lateral, utilizaría pero- más como una opción de central. Giovanni Pero yo Lorenzo prefiero que te como gana lateral un derecho, escudeto. muchachos. No, yo Sí. prefiero como Bueno, lateral derecho actualmente Bueno, a Andrea Cambiaso No. o a Raúl Velanova. bueno. André Ok. Cambiaso, que es zurdo además. No, pero, Este, pero juega por derecha sí, también. sí, pero... Porque por izquierda tenemos a Di Marco o tenemos a Bueno. Calafiori, tenemos a Udogi. Calafiori, no, pues. Pero o sea, juega también en el Arsenal como lateral izquierdo. Sí, bueno, el Arsenal porque es el Arsenal, ajá, bueno. ok, pero sabemos que el mejor rendimiento que podemos conseguir de Calafiori es como defensa central, Sí. pues. Bueno, Y claro. Por ahí quizá- se y conoció. si acaso lo adelantamos a 5. Sí, Sí, No, pero tiene buena tanto por la salida. pero es que ese es el Porque detalle. tiene buen pie, muchacho. pero no es que... Pero claro, pero es que ese es el detalle. Entonces Pero- jugar en una línea de 4, Pero, a ver, Di Lorenzo para mí es el titular indiscutible de esa banda, pues. lamentablemente. No, Bueno. lamentablemente no. Bueno. es el mejor lateral Ahí derecho que tiene Italia en la ya actualidad. Estamos pero siendo un no, poco por polémicos. favor. No, Pero bueno, O sea, polémico no, me muchachos. dice Andrea Cambiaso, Bueno, Andrea Cambiaso está Ángelo, para lateral izquierdo. pues, Pero el nivel actual de Giovanni Di Lorenzo como lateral, cada vez que juega con la selección es deplorable. Y lo Bueno, sabemos. pero al final... Y lo sabemos. No, pero muchachos. escúchame algo. No lo digo yo, lo dicen las Mira, actuaciones de escúchame él. algo. Antes de responder tu pregunta, Félix, le quiero responder aquí a Ángelo Alfredo. Para tú poder No, ser... perdón, le estás respondiendo a Don, pues. Ahorita, A Don- ahorita a Don, se pues. cambió, Ah, se cambió el personaje. Ah, Para, bueno. para tú poder vestir la camiseta de una selección, tú tienes que tener buen rendimiento en el club. Y lo ha demostrado Giovanni Di Lorenzo, Vale. quedando campeón con un Napoli la temporada pasada. Entonces, no vengas a decir cosas locas y estés confundiendo a la audiencia, No, pero es que porque no- una cosa es otra cosa es lo otro. De repente, Di Lorenzo, mira, lamentablemente no calaba con Spalletti. No calaba con los últimos entrenadores, pero de repente con Gattuso Bueno, sí es ojalá, otra cosa. Eso. Que Gattuso ojalá. ya lo dirigió Claro, también. ojalá. ya, eso es importante también. Pero ojalá, bueno, Tomando- bien lo dices, ojalá y Di Bueno. Lorenzo, por ejemplo, pueda recuperar Bueno, ese pero es buen que eso nivel no lo sabes, no lo mates así, porque que es ha lo que tenido en el tienes. Napoli, lo pueda recuperar Es en la lo que- selección, es lo que que lo tienes. necesita, la selección lo Eh, necesita. Para volver a lo de la línea de 3, Sí. línea de 4. Yo creo, Félix, que aquí nosotros estamos, bueno, no nosotros, la selección italiana está contra reloj, porque bueno, perdió un partido directo contra el primero de la tabla, no es momento para experimentos. O vas a jugar con línea de 3 y así vas a terminar, o vas a jugar con línea de 4 y así vas a terminar. No es que vas a llegar y entonces No. línea de 3, línea de 4, pruebo aquí, pruebo Yo allá. siento que Gattuso no es un tipo que, o sea, por más allá que él tenga la actitud de garra, de tener una personalidad fuerte, tampoco va a llegar a imponerse así a lo duro. O sea, sí, el tipo va a tener máximo 3, 4 entrenamientos para preparar los próximos partidos. Es una selección que ya está acostumbrada a jugar con línea de 3 el último año completico. Bueno, por ahí quizás en esta doble fecha puedes medio mantener esa línea de 3. El Es lo tema, que digo. el tema O está... jugar también línea de No. 4, muchachos, ¿por qué? De entrada, dices tú. Sí, también, O sea, ¿por es qué? que esa es la duda. esa es la Porque duda. también el gran detalle de Italia, otra cosa que estamos pasando por alto, muchachos, es que al haber tenido la línea de 3 con Luciano Spalletti, la selección se privó de los extremos. En este Sí. caso, de Orsolini, Claro. de inclusive Politano, de Sacagni, del mismísimo Federico Chiesa, que si bien no ha sido convocado, pero ya Gattuso dio a entender que sí quiere contar con él. Entonces, por se ahí huele una se línea de cuatro. necesita la línea de 4 otra vez, el 4-3-3, el 4-2-3-1. ¿Por qué? Porque Italia también tiene que volver a jugar con los extremos, Sí. que bien le ha ido además con ellos. Entonces, Sí, bueno, la última vez que jugó con extremos también ganó la Euro. Es verdad, también se quedó fuera del Mundial, ¿no? Pero si revisamos Gianpiero Ventura, el tema de la línea de 3 se empezó a implementar después de la era de Prandelli, porque Prandelli jugaba con línea de 4. claro, cuando llega Conte, Llegó Conte, línea de 3, le fue bien en esa Eurocopa, que llegó a unos cuartos de final, perdió por ahí con Alemania, después no se mantuvo. Ventura agarra la selección, sigue jugando con línea de 3, no va para Rusia 2018, y después cuando llega Mancini vuelve a la línea de 4, que le rindió ahí más o menos. Entonces hay como... Es como una balanza, es lo que decir, el pasa es rendimiento lo ha tenido igual tanto con línea de 3 como con línea de 4. lo que pasa lo es que, que yo también, veo- es que también ya, Gusi, rápidamente, Italia, ya lo decíamos, ¿no?
y caemos en lo mismo. Pero es que Italia parece que se adapta mucho al tema de cómo sus jugadores estén jugando, valga la redundancia, en sus clubes. Claro, pero la bueno, línea de todas tres, las selecciones deben ser así. Sí, Al la final- línea de tres que de hecho adopta Ventura de Conte es porque precisamente venía muy marcada de la Juventus. Y es que era la base claro, defensiva no, del... y eran los tres mejores centrales de Italia de largo. Con Bonucci, mucho Barzagli, Chiellini, Chiellini, claro, pero a ver, a lo que voy. Por ahí es una incógnita grande, sobre todo por lo que hemos venido conversando con Spalletti. Él dice esto, termina haciendo esto, mutó mucho también. ¿Qué se le pide a Gattuso? A Gattuso se le pide que clasifique Italia. Entonces, un ensayo y error aquí está delicado. Entonces, línea de 4 entradas, lo que dice. Yo sí digo que línea de Sí, 4 yo también, entradas coincido. y obviamente mayor proyección de los extremos, no con los carrileros, laterales y sobre todo regresar, muchachos, se nos va eso, regresar a la esencia del fútbol italiano. O sea, no puedes debutar en una eliminatoria, me van a disculpar, y que Noruega te encaje 3, cuando has ganado mundiales siendo la mejor defensa del torneo. Aparte de eso, Félix, la línea de 4 le va a permitir también a Italia tener mucha mejor presencia en el medio campo. Sí, claro. Y aprovechar mejor las cualidades de Tonali, De Barella Ricci, y Ricci o Robella, que a priori están llamados a ser el claro, medio campo Sí. titular, Félix. Cuidado si no Locatelli. Ya nos vamos a meter con esa primera convocatoria de Gattuso, lo que nosotros pensamos. Yo sí les digo que me gustaría que de entrada jugara con línea de 4, que es a lo que está acostumbrado a jugar Claro. Gattuso, pero siento que va a terminar manteniendo la línea de 3 por un tema de gestión. Vamos a ver, ya lo veremos cuando se venga el debut. Nos vamos con esta primera convocatoria de Gattuso. Nada oficial, esto es lo que pensamos nosotros desde Ogol Mío. Que La convocatoria puede- Ogol Mío. La convocatoria de Italia según Ogol Mío. Tenemos en el arco pues a Gianluigi Donnarumma, Alex Meret y Guglielmo Vicario, que, a ver, ahí no hay que inventar mucho, ¿no? No, O sea, esos son los para tres nada, porteros para actuales de la esos son los tres selección. que venía convocando Spalletti, esos son los tres que se quedan. Bueno, en la defensa, muchachos, tenemos a Alessandro Bastoni, tenemos a Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Ricardo Calafiori, Giovanni Leoni. A mí me llama la atención, yo creo que sí lo va a terminar Sí, convocando. también pues. coincido. Bueno, hizo una gran campaña con el Parma. Giovanni Leoni, también Sí. por ahí está Diego Coppola, que también debutó ya con la selección de claro. Noruega. Federico Di Marco, Destiny Udogi y Davide Zappacosta. Por Muchachos. favor, no lo vuelvan a mencionar a David Zappacosta. Mira, porque y esto fue una un desastre contra pregunta, una Noruega. pregunta aquí que yo me hago, claro, obviamente es una convocatoria que nosotros damos por sentada, que todavía no ha sido oficial, pero ¿dónde están los jugadores jóvenes, por ejemplo, como un Pietro Comuzzo, que inclusive hay equipos que hablan de él y la Fiore ni siquiera tiene pensado venderlo? Pero es A que ver. también hay un overbooking de centrales, Gustavo. Si te traes todos los centrales, Claro, bueno, que claro. tiene A ahorita, ver, pero... armas pero- una línea pero- de 10. No, pero A a ver, me llama Por la favor. atención un jugador joven, supuestamente, Pero ya va. con No, ya va. tanta No, proyección. no, eso, perdón. pero para eso puedes jugar con la sub-21 mientras tanto. Los puestos de central ya están ocupados, Sí, muchachos. Hay que sí, decirlo. sí, O sea, claro. si Salvo todo- una lesión. Si todo Bueno, sale pero es que bien, puede pasar. si todo sale bien, Alessandro Bastoni y Ricardo Calafiori son los titulares de esta selección. Alessandro Buongiorno el tercero y el cuarto debería estar entre Leoni, ver cómo regresa Scalvini, Scalvini. y probablemente Gabbia. Sí, o quién sabe si Gianluca Mancini. Bueno, O Gatti Entonces, también. O Gatti también, pero ahí hay bastantes para elegir, pero de entrada, La única Bastoni Calafiori Sí, creo que la no se única- toca, ¿no? La única forma de Comuzzo es que entre, es que bueno, haga una temporada descomunal en la Fiorentina con Pioli, pero ya va, está muy joven todavía. Sí, bueno, Sí, sí. ojo, Paso a paso. Giovanni Leoni también. Pero- Por eso digo. Claro, pero se asume que lo Se van a convocar asume, porque sí, por Leoni Tiene proyección muy grande. Exacto. Con mucho quizás es un poquito más, las expectativas están un poquito más abajo. Nos vamos con el mediocampo, ¿no? Nicolò Barella, segurísimo, también va con Gattuso. Davide Fratesi, que fue el gran goleador de la época de Luciano Spalletti en el banquillo. Samuele Ricci, Nicolò Robella, Sandro Tonali. Por ahí yo les dije, metería también la ficha de Manuel Locatelli. de Manuel Locatelli. Por ahí, no sé si se me escapa, Lorenzo Pellegrini podría entrar en esta convocatoria. Le damos la posibilidad a Nicolò Pisilli. Pienso, no sé. Puede ser. les pregunto. Puede ser. También- Vamos con los atacantes. ¿Les parece hablar de los atacantes? Sí. Moise Kean.
Segurísimo. Lorenzo Luca, Sí. Ricardo Orsolini. Fijo. Ya veníamos hablando de que, bueno, si se juega con línea de 4, ya los extremos pueden tener mayor protagonismo. Y, bueno, sabemos de un Orsolini que es un jugador interesante, En tal caso, explosivo. o sea, la Italia de Gattuso creo que si juega con línea de 4 sería... Lo ideal sería que fuera un 4-3-3, no un 4-2-3-1. Porque Claro. con el 3-3 puedes aprovechar ese Tonali, Varela, Richie también. Sí. Que es un 5 natural. Sí. Podría, o Robella, el que sea que esté de 5. O sea, hay que poblar un poquito el mediocampo y yo creo que lo ideal sería un 4-3-3, lo que tú dices, Para- de los extremos también. Mencionaste ahí a Orsolini, a Politano. Napolitano, claro. Cuidado si no... Bueno, Chiesa tú lo decías. Bernardeschi, señores. Bueno, Bernardeschi está volviendo al Boloña, ¿por qué? hay que Porque ver, se hay cansó que de la ver. MLS, no creo. Yo creo que quizás Gattuso lo que hizo fue echarle una llamada a todos los jugadores que están en el entorno, que para él son convocables, Sí. y vemos que están regresando a la liga, precisamente Bernardeschi, Bueno, y el mismo caso también, muchachos. Ciro Immobile Ciro también. Immobile, y el Immobile. mismo caso también de que regresa a la Serie A Domenico Berardi. Bueno, Berardi, claro, que había Claro, jugado en en Segunda Serie B, División. Pero claro, hay una ojito cosa, con hay una Berardi cosa ahí también. interesante. También, muchachos, otro nombre importante es Lorenzo Insigne, que también inclusive declaró que le gustaría estar con Italia en el Mundial. O sea, un jugador que todavía sigue viendo la selección entre ceja y ceja. Sí, Entonces, que no Ins- deja- bueno, por eso ojo. Insigne, Bernardeschi se fueron. Insigne, Bernardeschi, Immobile, que se fueron a jugar afuera después. A y retirarse, ¿no? Prácticamente retirarse y después Bueno, no ya fueron va. más convocados y no fueron más convocados por la selección porque no fueron más convocados. Ahorita hay que decir, estos tipos estuvieron dentro de la plantilla que ganó la Eurocopa Sí. en el año 2021. Entonces, Al igual que Berardi. Oh, ya va, pero con lo que está diciendo Félix, yo ahí difiero, porque no es comparable un Ciro Immobile que te está jugando en la Liga de Turquía a un Lorenzo Insigne y a un Federico Bernardeschi que estaba jugando en la MLS. Hay que ver bueno, sí hay una también... diferencia de nivel, Sí, obviamente. no, pero- y hay que ver cómo llegan esos jugadores, porque hoy por hoy son oficiales con el Boloña y es una espectacularidad. Mira, le dieron hasta la 10 a Federico Bernardeschi, pero realmente es un jugador que va a llegar con un rendimiento óptimo para que Bueno, Gattuso va a lo estar- llame a la selección. Va a, No estar lo en sé. el, va a estar en el Boloña también con Orsolini, otro que Sí. ya tenemos acá en la convocatoria de Gol Mío y que a priori estaría para ser el extremo derecho titular. El extremo derecho titular y ahí se lo puede pelear con Politano y vemos cómo vuelve Berardi. No estamos metiendo a Raspadori en la conversación porque por ahí el perfil de Raspadori puede verse un poquito perjudicado con un tridente ofensivo porque Raspadori es más o menos una segunda punta, puede jugarte por la banda. Incluso, muchachos, también otra cosa, otro dato importante, no menor, ¿no? Es que Gattuso estuvo viendo el Europeo Sub-21 que Ujú. realizó, o sea, que disputó la selección italiana. Estuvo por lo general viendo la mayoría de los partidos de ese europeo. Y en ese europeo habían jugadores interesantísimos, como por lo menos Willy Ñonto, que ya debutó con la selección, Ujú. que es extremo, y por ahí le puede poner el ojo. Rapidito, Ñonto. Claro, rapidito. También estaba por ahí Luca Coleocho, otro extremo también, que estuvo muy interesante en el Europeo Sub-21. Puede ver, Bueno, o sea, siento que con Gattuso vamos a poder ver quizás uno de estos nombres jóvenes como alternativa para el extremo y que Y le pueda dar ojo, uso. hay Y que ojalá lo también- veamos. Y ojalá veamos a los Hay que a los también extremos. hablar que, bueno, por ahí ver qué tanto Cesare protagonismo... Casadei, Félix, En el amigo de mediocampo, Gustavo Silva. el gran Claro, amigo. claro, pero a ver, Ah. aquí en los atacantes hay que también ver la ficha de Por Chiesa, favor. o sea, ¿qué va a pasar realmente con Chiesa? ¿Qué va a pasar? Bueno, y también con el delantero centro, ¿no? O sea, Moise Kean, que está llamado. Tenemos a Lorenzo Luca, que es otro perfil. Y quizás ahí en el Napoli se puede consolidar un poquito más. Lorenzo Luca a Mateo lo Retegui. Vincenzo y a Quinta. A lo Vincenzo Es Giacomo. probable. Entraba es más que todo para Es cabecear. probable, bueno, es que así, Ah, así parecen utilizarlo. Bueno, Ahí. la primera convocatoria fue así y lo Ah. buscaban mucho con centros, con desbordes. Lo poquito que jugó también. Porque, a ver, tenemos en la lista a Mateo Retegui también, por supuesto. ¿Y qué pasó con Escamaca? Quizás Gianluca Scamacca también se puede Lo que pasa colar es que, por ahí. Lo que pasa es que Escamaca actualmente, Félix, el tema de la lesión, Sí, son lo dos tiene. lesiones de ligamentos. Es un Consecutivas. jugador No que es- no- habría no- que no ver es cosa cómo- menor. Claro, tendremos que ver cómo regresa este año en Eso el es Atalanta. importante, eso es importante. Tenemos que ver si Juric le va a dar Pero la confianza fíjate- para titular. Fíjate que eso es importante porque una vez se va Retegui, ya tú tienes prácticamente el escenario perfecto a tu disposición para volver a hacer ese Escamaca que fue temporadas anteriores. Otra cosa, también aquí, muchachos, les pregunto.
si Mateo Retegui queda como máximo goleador de la Liga de Arabia. No importa que sea en la Liga de Arabia. Le vamos a dar las felicitaciones, le darán su premio No. por ser el máximo goleador de la Liga de Arabia. Pero yo pregunto. Y bueno, me imagino que tendrá un premio también económico. No, claro, pero pregunto. ¿No pudiera con eso estar en la selección? No, Pero no, es que yo, al sí, menos a ver, como un tercer no, delantero. yo no digo que no vaya a Ah. estar en la selección. Probablemente Ah. sí lo vamos a ver. Lo que digo es que su perfil va a cambiar inevitablemente Sí, por irse sí, a Arabia sí. Saudita. Lo sabemos. Vamos a empezar a considerarlo como un descartable No, y y que quizás mira, no como un titular. Porque ese no, sí que pero estaba para ser fíjate algo, titular. de repente descartarle no Félix, Pero pero quizás como una cuarta o quinta opción. Pero pero no fíjate titular. algo. No titular, no. Porque ese tipo estaba para ser titular. El titular ahorita es se hubiese- Moise Moise Kean. Kean. Claro, pero si se hubiese quedado en el Atalanta Sí. estaríamos diciendo No, y que o Moise mira, Kean ya o sería- Retegui. Claro. ya Y sería- ahorita que se fue el Atalanta decimos Mira. Retegui no. No, bueno, vendría siendo ya una cuarta opción. Es tal Por- cual, pero una por cuarta eso- opción, pero por porque eso les digo. tienes a Luca y a Immobile Claro, por Gusi, pero por encima. por eso digo, si Retegui vuelve a meter por lo menos 25 goles en Arabia, aunque sea Arabia, ya es como que, bueno, Bueno. vamos a llamarlo, aunque sea como delantero Ojo. suplente. Yo creo que lo van a llamar Claro. igual. Pero se los digo, Retegui para mí está saliéndose de la órbita Sí, de la sí, selección sí, sí, con un esa ratico, decisión que un tomó, ratico. además, tan temprana edad, ¿no? Sí. Pero bueno, sabemos que Porque la plata... Retegui todavía es joven y De muy repente, probablemente muchacho, en de algún re- momento regrese De repente a Europa. Retegui, claro, haciendo la gran John Durán, que estuvo en el Sí, Al-Nassr sí, 6 sí. meses y regresó. a Europa. Negocio redondo, negocio redondo. Tenemos que ir cerrando el episodio. A mí me gustaría cerrar con las primeras palabras de Gattuso como entrenador cuando cuando dio su primera rueda de prensa. Se las voy a leer aquí textual. Llevo muchos años oyendo que no tenemos talento en Italia, pero creo que los jugadores sí lo tienen. Necesitamos darles las condiciones para que puedan desempeñarse al máximo. El objetivo es que Italia vuelva al Mundial y es esencial hacerlo por nosotros, por nuestro fútbol y por nuestro país. Tenemos las habilidades y las cualidades para lograrlo. Aquí, cambio de mentalidad, cambio de chip. No somos ninguna cenicienta, es lo que dice Gennaro Gattuso. Así es. Tenemos 4 estrellas en el escudo y Y hay con buenos confianza, jugadores. es con importante. confianza. Las otras, el otro citado Claro. que me interesaría agarrar de Gattuso. Quedar fuera del Mundial 2 veces es duro para todos, porque la camiseta de la selección nacional pesa y no es fácil manejar la presión. Sí. Sin embargo, la palabra miedo no debe existir, porque con eso no se llega a ninguna parte. Palabra miedo para aquellos jugadores que de repente les da frío en el pecho jugar contra Noruega. Palabra Sí. miedo para aquellos jugadores que curiosamente se lesionan cuando viene el llamado de la o no selección. aceptan el llamado. O jugadores O lo que no aceptan rechazan. el llamado. Palabra miedo para aquellos que no estén a la altura de la selección. Es momento de hacerse a un lado. Y yo creo que estas son palabras muy fuertes de un tipo que es la mejor representación. Técnicamente no era la gran cosa Sí. como jugador, pero el tipo tenía una garra, tenía un empuje y tenía unas ganas de ganar y Sí, dejarlo todo hola, en la la- cancha. Siempre iba a todas. No, y lo mencionábamos en el trayecto del episodio, muchachos. La personalidad de Gattuso. Eso va a pesar mucho y ya se ve que Gattuso Y le con- está dando confianza. Sí, y fíjense ustedes que con esas limitaciones técnicas que podía tener Gattuso, fue titular en la selección italiana campeona del mundo 2006 Ujú. y titular en el Milan de Ancelotti que gana 2 Champions. Exactamente. Entonces, No, vamos a no ver. es poca un cosa. tipo que lo ganó todo. Es No que es poca jugador. cosa. Por eso digo, es el perfil ideal. Si nosotros pusiéramos a Italia como representación de una persona, históricamente digo, Gattuso es un buen representante en ese sentido. Un tipo que a nivel de fútbol quizás no es la gran cosa, pero con el empuje, jugar en equipo, la garra, dejarlo Sí. todo en el campo, el tipo llegó hasta donde llegó e Italia históricamente ha llegado hasta donde ha llegado jugando un fútbol así, no jugando un fútbol que sí bonito, que muchos pases, que muchos goles, Sí. que poco, nada. Italia ya sabemos lo que es ¿A dónde va? y esperemos que con Gattuso retome esa senda que lo vemos como algo malo desde la época, básicamente desde Guardiola, que se empezó con el tema del tiki-taka, que si jugar Y así que es mal feo, que acostumbró si- a muchos. Hermano, jugar, Mal acostumbró a ganar es ganar. Jugaste feo o no jugaste feo, está bien. Es más atractivo, es menos atractivo, entretenido. Al final, ¿quién tiene las estrellas No, cosidas? y al final, precisamente, muchachos, los torneos cortos, no importa cómo se jueguen, lo importante es ganar. Tal cual. Esa tal es otra cual. realidad. Entonces, bueno. Yo creo que con eso podemos ir cerrando el episodio de hoy. Le damos las gracias a Naudi García, que está aquí siempre en los controles, a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar este episodio, Gustavo Adolfo Silva, Ángelo Alfredo, ¿viste? Ángelo Alfredo Chambotti. Nos vemos en la próxima, ¿no?
Chao. Hasta luego. Forza Italia.